Los saludo desde esta revista realizada por sacerdotes diocesanos. El tema que quisiera compartir como punto de encuentro cuaresmal se intitula Del Dios de la Palabra al Dios del Silencio. El texto base corresponde al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 14. Dice el texto: Ahab comunicó a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses, y aún más si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como ha sido de la de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte y dijo: Ya es demasiado, Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Miró y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Allí se introdujo en una cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él dijo: Ardo en celo por Yahvé, Dios Shebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas, pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto el fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Ardo en celo por Yahvé, Dios Shebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Qué dice el texto para nosotros? Elías había desenmascarado la falsedad de los profetas de Baal, un dios asociado a la lluvia y por ende a la fecundidad y a la primavera. No será este ídolo quien proporcione la lluvia que le había sido negada al pueblo, sino Yahvé. No es Baal quien tiene la autoridad sobre el cielo, sino el Señor Dios. Y ahora con este capítulo se abre una nueva etapa. La reina Jezabel, al enterarse de la muerte de sus profetas, manda un mensaje de muerte a Elías. Al comentar este pasaje, la biblista italiana Bruna Costacurta dice: Ahora el problema no es más quién controla las fuerzas del cielo, sino quién controla la historia de los hombres. Es bastante significativo este acto de la reina, que manda a avisar a Elías de su condena. Es un modo como se manifiesta la arrogancia del poder, quien se siente fuerte y no teme las reacciones del otro. Por este motivo Elías huye para salvar su vida, y en el viaje que realizará, más que geográfico, será experiencial. Dice el biblista italiano Massimo Grilli que el profeta quiere ponerse a salvo de la persecución de la reina Jezabel, pero más que ello está buscando al Señor, desea que Él le hable, lo proteja y defienda. Es así como llega entonces a Berseba. ¿Por qué llega allí?
porque había sido el lugar donde Abraham había invocado el nombre de Dios. Además, se le había aparecido a Isaac bajo estas palabras: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, yo estoy contigo. En Berseba, Dios también le había hablado a Jacob en una visión nocturna. Por tanto, es el lugar donde los padres han tenido la experiencia de un Dios que les habla. Ellos lo invocaron y Él les respondió. Pero ahora en Elías no sucederá lo mismo. Llegó a Berseba, pero Dios no le habló. Ahora Elías se encuentra en la incertidumbre y en la crisis, con una pregunta que está de trasfondo. ¿Dónde está Dios ante esta condena de muerte de su siervo fiel? Este deseo de la reina Jezabel para matar a Elías lo ha aislado aún más. No hay alguien que pueda ser su soporte, su fortaleza. Incluso Dios, quien se había manifestado en favor de su pueblo, ahora calla. Así es como continúa la peregrinación de Elías hacia el desierto. Es bastante interesante este dato porque Elías huye para salvar su vida. Podríamos decir que el profeta huye de la sentencia de muerte, yendo ahora hacia un lugar de muerte, de la no vida como es el desierto. La soledad aparece como elemento central en la experiencia de Elías y la percepción dolorosa de un abandono que no solo proviene de los hombres, sino incluso de Dios mismo. Lo único palpable es su sentencia de muerte. La angustia de morir es tal que el mismo profeta desea apresurarla. Ya es demasiado, Yahvé, dice Elías, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Pero, ¿por qué ahora busca la muerte Elías? Porque es un reclamo de que aquello que le está sucediendo es inaceptable. Podemos identificar en el profeta la desilusión, el desencanto, el fracaso, el miedo, la inutilidad de su misión, el abandono y la vergüenza. Dice el texto que entonces Elías se recostó y quedó dormido. Este dejarse ir por el sueño es un modo de significar la muerte. Recordemos que a nivel psicológico, este deseo de dormir caracteriza a la depresión y es una forma de querer interrumpir la relación con la realidad y con los demás. Sin embargo, Dios le responde por medio de un ángel, quien le dice: levántate y come. Es así como Elías se dirige al monte Horeb Sinaí, es decir, que Elías ahora va a la fuente de la fe y de la historia de Israel. Recordemos que fue allí donde Dios se reveló a Moisés y selló la alianza con su pueblo. Podemos decir que Elías sigue deseoso de encontrarse con el Dios de la palabra. Dice Gianfranco Ravasi, biblista italiano, a este respecto que el itinerario de Elías es el de descubrir el verdadero rostro de Dios. La percepción que tiene Elías de Dios es la del Dios de la palabra, que se revela en su majestuosidad, en su potencia implacable y triunfal. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que van a tener lugar los fenómenos en los que se verificaban la revelación del Dios de la palabra, pero con un dato curioso: el Señor no estaba allí. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas, pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, el fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Y viene esta expresión de suma importancia. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Los biblistas saben de lo paradójico que resulta su traducción. En hebreo se lee Kol Temamá Daká, es decir, una voz de silencio sutil, impalpable. La expresión hebrea es extremadamente complicada. Las otras traducciones la transformaron traduciendo un viento ligero, una brisa suave. Quizás por evitar la aparente contradicción entre voz y silencio, pero la traducción expresa la voz de un silencio sutil, ligero o tenue. No es el huracán, el terremoto o el fuego los que provocan miedo.
sino aquel silencio que revela a Dios en su pequeñez, un Dios misterioso, siempre nuevo, el Dios escondido, es decir, el que escapa de nuestros propios conceptos y tradiciones, un Dios de la libertad que se revela en su palabra y también en su silencio. Ahora Elías es llamado a deponer su esquema sobre Dios, pues él no es un Dios del sistema, del poder, sino el Dios escondido. De ahí que este teólogo suizo, von Balthasar, exprese que Dios es indefinible, porque definir significa poner límites, y en cambio diga aquella expresión latina, Deus semper maior es. Dios siempre es mayor, es quien escapa a nuestros propios esquemas y nociones. Dice Gianfranco Ravasi que entonces Elías se cubre el rostro, porque ningún hombre puede ver a Dios y seguir viviendo. Y ahora conocerá que el Señor es sencillez, intimidad, dulzura y de una tierna presencia. Dios aparece como un educador paciente, que no duda en mostrarse como padre y madre, esposo y maestro, Dios que es palabra y también silencio. ¿Cuáles son las conclusiones que quisiera compartir con ustedes para este tiempo cuaresmal? El primer punto consiste en comprender que este tiempo es un itinerario de fe que nos conduce al conocimiento de nosotros mismos mediante un examen profundo de conciencia, pero este será posible si buscamos aquel silencio orante para que después haya la posibilidad de participar del sacramento de la reconciliación. El segundo punto es recordar que Dios no quema las etapas para descubrir la belleza de su misericordia. Él espera pacientemente el regreso de sus hijos. La Cuaresma, además de inducirnos a un conocimiento de nosotros, es también conducirnos a la comprensión progresiva del misterio de Dios. Dios que es palabra y es silencio. De hecho, esto es lo que podemos comprender en la historia de la salvación. Dios que crea en la omnipotencia de su palabra y Dios que salva en la impotencia y en el silencio de la cruz. Quisiera concluir esta reflexión con ustedes con esta oración del filósofo Søren Kierkegaard. Dice así: Padre Celeste, tú hablas al hombre en muchos modos, tú hablas aun cuando callas, porque habla aquel que calla para probar al amado. Habla aquel que calla porque el momento de entender sea más íntima cuando vendrá. Padre Celeste, haz que sea bendito este silencio tuyo, como toda palabra que tú diriges al hombre. Que él no olvide que tú hablas incluso cuando callas, y dónale mientras está en espera de ti la consolación de entender que tú callas por amor, así como hablas por amor. De modo que sea que tú calles o hables, eres siempre el mismísimo Padre, sea que nos guías con tu voz o nos eduques con tu silencio. Deseo que esta Cuaresma y este tiempo complejo con sus silencios sea una oportunidad de vida para seguir adentrándonos en el misterio de Dios y proclamar con nuestra vida su paciencia y su misericordia. Dios los bendiga.